Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este rincón de entrevistas y narraciones de la Biblioteca Raúl Ricardo Alfonsín, la Biblioteca Municipal. Y en esta oportunidad tenemos a una escritora de Bariloche, Laura Calvo, que bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí por la gran cantidad de libros que has escrito y por las publicaciones que tenés en revistas y diarios. Y bueno, y en este rincón te damos la bienvenida, te agradecemos una vez más por la colaboración, porque para nosotros es muy importante promocionar la biblioteca, pero a su vez también que la gente que no conoce a los escritores y escritoras de Bariloche los conozca. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. En realidad la agradecida soy yo porque, bueno, sí, es importante tener acercamiento al público, que el escritor difícilmente lo tenga. Es mucho más la labor en solitario que el encuentro real con los lectores. ¿Desde dónde nos surge la motivación para leer y luego qué nos inspira a escribir? Bien. Y eso te invito a que nos puedas comentar algo que parece que ya tenés elaborado. Bueno, porque hace poco, lo último que yo publiqué, me lo publicó en realidad la editorial de la Universidad de Río Negro, es esta novela, Crucigrama, y con una modalidad que es que el escritor habla, no solamente manda la bibliografía, sino de sí mismo, y son las preguntas que vos me estás formulando y que yo me hice en su momento, antes de ser publicado el libro, y que están bien contestadas acá. Así que yo podría decirte, vos me preguntás cuándo empecé a escribir o cuándo empecé a leer, que viene a ser más o menos lo... Las motivaciones o la inspiración, digamos, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto escribo y lo publico? ¿Y en qué momento o quién me ayudó a leer y me enganchó, digamos, con la lectura? Bueno, siempre los otros escritores, ¿no? De los que uno abreva. Cuando empecé a escribir en el sentido de imaginar y construir un relato, yo te diría que en la infancia. En la escuela tuvo mucho que ver con eso. Estos relatos que yo contaba a mis compañeros o a mis amigos y que siempre estaba buscando una buena escucha de su parte, es decir, el tema era mantener vivo su interés, como digo acá. La primera vez que un texto mío recibió un premio, yo iba a 5º grado, había llegado a mi pueblo, que es un pueblo en la provincia de Buenos Aires, La Prida, que queda, digamos, en la línea hacia allá, entre Olavarría y Pringles, digamos, medio al sur de la provincia. Yo iba a 5º grado y fueron a dar una especie de espectáculo de diapositivas del sur argentino. Y yo tuve tal fascinación con esas fotografías que me acuerdo perfecto de lo que más me impactó fue el tema del titilar del agua en el lago Nahuel Huapi y en las cascadas y todo esto. Y escribí sobre eso y gané el primer premio. Y guardé esa medalla muchos años hasta que me la robaron en una de incursiones que hubo en mi casa, alguien se la llevó. Pero fue lo primero. Y paralelamente a esta cosa de escribir, yo era muy lectora. En mi casa, por suerte, podíamos comprar libros con mi hermano, que también, hermano mayor, muy lector como yo, un poco mi ejemplo. Íbamos todas las semanas a la librería que quedaba a la vuelta de casa y comprábamos cada uno un libro. O sea que leíamos frondosamente, teníamos gran cantidad de la colección Robin Hood y varias otras, que yo doné en gran parte, creo que fueron a parar a algunas bibliotecas de la línea sur, porque mis nietos no leen esos libros, leen otros libros, que yo guardé durante años. Para los nietos tenía una estantería enorme con Robin Hood, toda con sus lomos amarillos, sí. No sé si vos las tenemos acá en la biblioteca. Bueno, y con eso se puede decir que viajé
en el sentido de me interné en el mundo de la literatura y no paré. Siempre mi actividad favorita, no nos olvidemos que yo que soy de 1950, no existía la televisión, sí el cine, pero era una vez por semana, el cine del pueblo, y bueno, al que íbamos, por supuesto, porque el cine era fantástico para nosotros, y bueno, era la lectura y el cine. Bueno, sí, leí durante todos los años que siguieron, me recibí de maestra en Buenos Aires, me fui a estudiar a Buenos Aires, ahí estudié en un colegio muy bueno, muy exigente, ahí empecé con la literatura española, y bueno, también me acuerdo de una profesora magnífica que yo decía, ay, pero Fray Luis de León, ¿por qué no leemos a Cortázar, que en esa época era furor? Y me decía, pero Laura, hay que leer a Fray Luis de León primero. Y tenía razón también, porque leí un montón de autores con los que, bueno, me formé también. Y por supuesto vinieron Cortázar, Art, Borges un poco más adelante, muchos franceses, Guillermo Maupassant. Todo lo que caía, habíamos comprado la colección de capítulos, me acuerdo que era enorme, leí de todo ahí. Y cuando me vine a vivir a Bariloche, ya casada, en el 80, ¿no? En el 80, yo tenía 30 años, ahí... Y ahí conociste la web. Y ahí ya había venido en un viaje anterior, pero medio vinimos a ciegas y así completamente, prendados del paisaje, y nos quedamos. Y ahí yo empecé a hacer los talleres de La Llave, primero con Graciela Cross, después con Luisa Pelufo, ya empecé a tener ganas de escribir, a darme cuenta de que podía yo intentar algo con eso. Y bueno, hice 4 años de talleres, y ahí me largué yo a coordinar y empecé a editar. Hice mi primer libro, Ángel Fauno, después mandé a Puerto Madryn, que fueron bárbaros esos concursos en Puerto Madryn, y ahí fue como, digamos, bueno, ahora puedo llamarme, estaba más cerca de ser escritora, Conquista del Árbol se llamó el libro, y fue muy bueno porque tanto Conquista del Árbol como Poemas Perros, que le siguió, los dos ganaron el primer premio de Madryn, con 3 años que pasaron, y fueron editados en Último Reino, que en ese momento era una editorial líder en poesía. De ahí ya, después vinieron muchos más. Hoy tengo 15 libros editados míos, más otras, muchas antologías. ¿En qué destinatarios pensás cuando escribís tus libros? ¿Tenés algún estereotipo? No, o sea que yo soy yo mi destinatario. En realidad, soy mi primera lectora y escribo, me tiene que conformar a mí y tiene que reflejarme a mí. No tengo un destinatario visible. Incluso cuando escribí algunos libros, tengo también un libro para niños y otro libro que yo le tengo mucho cariño a ese libro, que lo escribí cuando me jubilé como docente, que ahora te cuento un poco cómo fue esa historia, que se llama La Patria de Laurita, que es un libro donde escribo desde la Laurita que fui, sobre la que estuvimos hablando hace 10 minutos. Sobre la Laurita en la escuela, básicamente, todo ese periodo de formación escolar. Y ahí también estaba siendo yo la que escribía, protagonizaba eso. No es que sea una autobiografía, porque siempre me preguntan, pero lo tuyo es autobiográfico. Hay cosas que indudablemente uno toma de la historia personal y transforma en ficción, pero no hay que olvidarse que es ficción. Se ficcionaliza el hecho. Bueno, en La Patria de Laurita
la usé mucho para unas capacitaciones docentes que hice sobre bullying, porque hay episodios, Laurita sufre bullying, que en esa época tenía otro nombre. no se hablaba. No, ni se cuestionaba demasiado. Pero yo durante 15 años consecutivos fui docente de taller de escritura en la Fundación Educativa Woodville, un colegio tradicional de aquí, pero que yo estoy muy agradecida porque se transformó en curricular el espacio de taller de escritura en la escuela. Todos los chicos de primaria, de segundo a sexto grado, pasaban por el taller de escritura 80 minutos semanales, lo cual significó una producción impresionante que editábamos en una revista que se llama La Tijereta, que es, bueno, hemos hecho ediciones con El Cordillerano, incluso con El Ciudadano, que salían a la comunidad. ¿Qué otros aspectos de esta ciudad, Bariloche, te permitieron seguir escribiendo? Bueno, básicamente mi entorno es el bosque. Yo vivo en un barrio boscoso, en una calle sin salida. Es decir, el barrio es una extensión de mi casa. En mis últimos libros especialmente, pero yo te diría en todos, hay una presencia absoluta de eso. Como yo digo en uno, el cuento se escribe andando, más que escribiendo, camino mucho. O sea que la presencia del bosque, los pájaros, el lago, las montañas, es una constante. Son como referentes muy presentes, te diría yo en todos mis libros. Y bueno, y después se confronta el paisaje interior con ese paisaje exterior. No sé si podría yo calificar mi poesía de una poesía social. De alguna manera hay cosas implícitas, sí, pero y tampoco es una poesía que se complazca únicamente en la observación de la naturaleza, sino que la naturaleza me involucra a mí. Con el fenómeno de las TICs, del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, ¿crees que han cambiado los modos de lectura? ¿Crees que atentan contra la lectura? ¿Qué opinión te merece las TICs y la lectura? En lo que a mí respecta, fíjate, y esto lo digo al final de una de las cosas que digo en este libro, Crucigrama, ¿no? Digo, de las cosas que acompañan a la lectura, ¿no? Todo es hoy más accesible en el mundo de la tecnología, facilitadora en alto grado para alguien como yo, que nunca fui buena con la Olivetti. La computadora es la gran aliada que me ayuda a corregir, ordenar, borrar, pegar, ir y venir, minimizando el temor a equivocarme. Mayor acceso a la información, inmediatez en las comunicaciones y algo más para sumar en estos tiempos. Mi apreciado librito electrónico que me permite seguir leyendo, aún en la oscuridad, nuevos autores que voy bajando de la nube. Por supuesto que el libro en papel es el libro en papel, pero esto que te digo es real. Yo tengo mucho acceso a libros que, por ejemplo, no podría comprar y los puedo leer en mi libro electrónico. En esto me ayuda mucho Alejandro, mi marido, porque tiene lugares de donde los puede bajar. Pero con respecto a si esto atenta contra la lectura, te está hablando una lectora
que va a leer sea como sea, cualquier. Con respecto a los chicos jóvenes, y hay una seria competencia con lo que tiene mucho que ver con la velocidad, ¿no? Y bueno, y el soporte de tener, bueno, agarrás un teléfono de estos maravillosos y tenés todo ahí, y buscás inmediatamente todo. La escritura sufre con eso, pienso, porque esa velocidad hace que la expresión se minimice totalmente, entonces estamos casi como telegrafiándonos, ¿no? Incluso hasta el email parece haber perdido vigencia frente al WhatsApp o bueno. Yo no estoy, por ejemplo, muy con lo de las redes sociales y todo eso, Facebook lo uso muy poco, pero considero que, bueno, es el lenguaje con el que hay que lidiar. Algo muy interesante que me resultó es combinar lectura con música. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, bueno, de que se sí, esa fue otra también, impresionante. Y la hicimos con Roberto Navarro, que lamentablemente ya no está, pero fue mi compañero musical, el compositor de mis temas. Grabamos 2 CDs que llamamos a toda la obra Poetango, de tangos, milongas y valses. Traje también un CD. Un buen día Roberto me dice, bueno, escribiste una letra, a ver, mandemos a un concurso en Sadaic. Y fíjate, la primera letra que escribo es un tango que se llama Baudelaire. Bueno, el poeta francés, ¿no? Como decía Baudelaire. ¿Y qué me inspiró a mí a escribir ese tango? ¿Y por qué Baudelaire? Porque leí por ahí, en todas mis lecturas, algo. Siempre lo nuevo, decía Baudelaire. Y ahí arrancó el tango. Siempre lo nuevo, decía Baudelaire, se juega el hombre la vida cada vez y echa a arrancar de la cabeza hasta los pies, sin pestañear. Ahí salió. Y de ahí fueron 30 temas que hicimos, fuimos a España, fuimos al Festival Tango de Granada, anduvimos por todos lados, estrenamos en el Torcuato Tasso de San Telmo, fue meteórico. Después, cuando Roberto se fue a vivir a Europa, yo ya no estuve en los escenarios cantando. Hace poco canté en un homenaje que se le hizo a Roberto, a los 10 años de su fallecimiento, y bueno, lo sigo extrañando, obviamente. Y están ahí, yo cada tanto escribo algo. El último tango mío sin estrenar se llama Hipotenusa. Y los canto para mí. Muy lindo y muchas gracias.